La Biblioteca Nacional está ofreciendo un evento muy interesante con entrada libre y gratuita que se llama Escritos en celuloide, cine y literatura argentina. Y para poder profundizar justamente la esencia de esta iniciativa, está con nosotros conectado a través de la plataforma de Meet uno de sus curadores, Federico Boido. Hola Federico, un gusto saludarte. Aquí Luis Kramer y Javier Lucy te saludamos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien, Todo por bien. suerte. Contanos un poco esto que es Escritos en celuloide. Es una exposición que nosotros pensamos en la biblioteca, que empezó en marzo y termina en agosto, que bueno, aborda el vínculo entre la literatura y el cine nacional a partir de las adaptaciones, las transposiciones, gustamos decir nosotros, Sí, de materiales literarios a películas. Esto se dio porque cuando en distintas muestras que fuimos trabajando con materiales literarios y que después se trasladaban al cine, nos dimos cuenta que el vínculo era ujú, muy sólido y muy fructífero, digamos, ¿no? sí, Y haciendo en el proceso de investigación de la exposición, que es una exposición que aborda toda la historia del cine. ¿Por qué? Porque la primera película de ficción que se hace en la Argentina es una adaptación de una novela que es Amalia. Amalia, exacto. En 1915, al año siguiente se hace Nobleza Gaucha. Y esto, recién me conectaba escuchando un ratito unos de los últimos minutos que los estaba escuchando y que hablaban ustedes de la película de Javier, de Tesis Tesis sobre sobre una Amalia, sí, modificación, Sí, de Camila Sosa Villaga, para hablar, digamos, del arco temporal de este vínculo. claro. claro. Entonces, bueno, nosotros queríamos pensar una historia de ese vínculo, ya que somos una biblioteca nacional y el vínculo, obviamente, con todos los materiales vinculados a la escritura, a los escritores, a las publicaciones periódicas, fotográficas, archivos de escritores y demás. Entonces, bueno, quisimos pensarlo ese cruce. En el proceso de investigación detectamos que había casi 300 películas que Wow. se hicieron, ¿no? Mm, Y todos los grandes directores del cine nacional, sí, para decir otro posible, digamos, cruce, eh, algo hicieron, digo, pensando, no sé, en directores de la talla de Leonardo Fabio, sí, decir uno, digamos, sí, sí. Torre 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 Nilsson, Nilsson, que con quien Beatriz más se Guido, nutrió de novelas y de obras literarias para adaptarlas, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, vamos pensando cómo se va dando ese vínculo a través del tiempo y qué cosas van mutando, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos, cuando pensamos en esta idea de la transposición que les decía, es más bien para pensar que ese pasaje, ¿no? Ese pasaje de un material literario a un material cinematográfico, eh, lo que hay una mediación de la mm, crítica del director, del guionista, digamos, y sobre todas las cosas es otro lenguaje, ¿no? sí, Y ahí ya se produce como una mutación de ese material, digamos. Sería ingenuo ir a querer ir a buscar ahí una copia fiel claro. de un libro, digamos. Entonces Claro. nosotros exploramos cómo se va dando ese cambio. De un primer momento donde el cine, ¿por qué busca la literatura el cine, no? Bueno, obviamente porque teníamos grandes historias ya, o sea, ya Claro. teníamos grandes escritores, ¿no? Gracias al siglo XIX, no empieza el cine, pensemos que el cine empiezan todos los aparatos para ver y las primeras proyecciones, ¿no? Entre el fin del siglo XIX, principio del siglo XX, nosotros teníamos muchos escritores consagrados en algún sentido, y el cine era un arte naciente, necesitaba legitimarse de algún modo. Claro. Y encuentra en la literatura no solo personajes, atmósferas, posibilidades de contar nuestra historia, sino también una suerte de posibilidad de absorber cierta legitimidad, ¿no? Y convocar un público que ya algo de esas historias que iban a contar ya estaban circulando socialmente, ¿no? Desde ese comienzo vemos como a lo largo de la historia ese vínculo va mutando y el cine gana como mayor autonomía en relación también a la Mm. literatura, ¿no? Y a esa autonomía se le imprime, si se quiere, como una mayor incidencia autoral en las películas, ¿no? Y tenemos estos grandes directores, ¿no? ¿Sabes lo que estaba pensando mientras te escuchaba? Como que el cine enaltece la literatura, de alguna manera, ¿no? Totalmente, para mí totalmente, porque también la Más vuelve asequible, más, la aproxima más al público, ¿no?
totalmente, porque el cine tiene una capa, lo que terminó demostrando que tiene una pregnancia social Sí, absoluta, ¿no? sí. Entonces, me parece que lleva la literatura también a otro Otro nivel público, de sí. Y a otro público. circulación, de público, ¿no? Sí, Ujú. sí, sí, sí. Entonces, bueno, y la muestra, bueno, intenta explorar ese vínculo a partir desde guiones, esquemas argumentales de escritores que tenemos en la biblioteca, fotografías, afiches, fragmentos de películas, publicaciones periódicas que empiezan a hablar de qué es esto del cine. Nosotros encontramos una que decía, es un hecho que no está destinado a perdurar. Sí. ¿La vio? Sí. No, digamos, estamos hablando todavía 110 Sí, años después de esto. totalmente. Pero bueno, digamos, no importa, era un hecho real. Eso es lo que nosotros no lo ponemos en el sentido de burlonamente, sino de pensar cómo el cine, que ahora parece que siempre estuvo entre nosotros, en realidad hace un siglo y 10 años, era algo que recién estaba, digamos, insertándose socialmente. Claro. A mí me interesaba pensar esto que empezaste a decir vos, que tiene que ver con, bueno, se hace una investigación, se ve dónde, cuándo, qué, y después tengo que ir a rastrear qué de todo eso puedo encontrar en la biblioteca para poder armar la muestra. Claro. Y encontraron un montón, encontraron más de lo que pensaban, encontraron menos, tuvieron que recurrir a alguien que les facilite desde alguna cosa privada algo que no estaba y era necesario que sí o sí estuviera. ¿Cómo fue eso? Mira, es así tal cual como vos decís, digamos. Sobre todo porque uno, bueno, va en búsqueda de algo y a veces lo que sucede también es que encuentra otras cosas, ¿viste? Claro. Hay también algo ahí que es interesante, ¿no? Porque es como un ida y vuelta y también, obviamente, recurrimos a otros archivos, a otros repositorios públicos del ENERC, la FUC que nos dio una película, coleccionistas privados, por ejemplo, que nos dieron, hay una copia de una tarjeta que nos prestó un coleccionista privado de Borges, donde en el reverso a mano anotó sus películas preferidas. Wow. Increíble, ¿viste? Tomás Sí. Grondona. Que se dio un montón de cosas, o por ejemplo los grandes estudios, los que habían sido los grandes estudios en la década del 30, Lumitón, Estudio San Miguel, Sonofilm nos prestaron desde afiches hasta materiales fotográficos de los rodajes. Y por ejemplo, con lo más contemporáneo, que obviamente la biblioteca ahí tiene mucho de los libros y eso, pero obviamente los materiales de escritores en general llegan varios años después. Después, claro, de que ya no están. Entonces muchos escritores, no sé, por ejemplo, Paula Hernández, que hizo El viento que arrasa, Sí. la última, Sí. que, nos dio su cuaderno de rodaje, en realidad es el cuaderno donde ella dibujó toda la película. Nos contó una entrevista que le hicimos que como que ella, para empezar a imaginarse algo, desde chica dibuja, y ese gesto muy primario, digamos, tenemos ese cuaderno con toda la película dibujada por ella y con fotografías que fue sacando a posibles locaciones, en un sentido más bien de que tenía que ser algo como eso, a que sea ese lugar concretamente. Claro. Entonces, eso, como que hubo también, Martín Rechman nos dio fotografías de Porrapado, Fernando Spinner, como que fue todo un proceso donde revisamos también los fondos propios y a la vez otros organismos, otros coleccionistas se dieron cosas para poder armar la exposición. Federico, me agarro de esto último que estás diciendo justamente para poder explicitar aún más que la muestra se integra además con actividades y con entrevistas especiales a directores y autores. ¿Querés contarnos un poco más en detalle todo eso? Sí, mira, venimos desde, antes que inauguremos la muestra, veníamos realizando una serie de entrevistas a escritores en un podcast que está en las plataformas de la biblioteca. En realidad es una entrevista grabada a distintos directores, escritores, guionistas, donde charlamos de estos temas. Por ejemplo, Laura Casabé, que había hecho la primera transposición de un cuento de Samantha Schweblin, sí. La valija de Benavides, y que ahora hizo La Virgen de la Tosquera. Exactamente, bueno, ella, Martín Rechman, Fernando Spinner, Paula Hernández. Yo estuve leyendo que Claudia Piñeiro también con Marcelo Piñeiro estuvieron. Claudia Piñeiro, y después lo que organizamos en la biblioteca, y tuvimos alguna charla en la Feria del Libro, es como un ciclo de conversaciones y de proyección de películas de este vínculo, ¿no? Entonces le hicimos entrevistas a
escritores como, digamos, Claudia Piñeiro, que se hizo una charla sobre la viuda de los jueves con Marcelo Piñeiro también, a Sacheri, ¿no? Que tiene varias transposiciones, entre ellas la que ganó el Oscar. Tuvimos el honor para mí de que venga a la biblioteca y podamos tener la proyección de Aniceto y una charla con Jorge Sujail Yuri, el hermano de Leonardo, director de cine y aparte quien escribiese junto a Fabio todos los guiones, sí. Y al menos 2, el Dependiente y el Aniceto, cuentos de Yuri. Entonces, bueno, nos dimos esos lujos increíbles. Ahora, este jueves vamos a proyectar El viento que arrasa, y el 2 de julio va a venir Lucía Puenzo a tener una charla en la biblioteca, y el 18 de julio va a venir Martín Rejman y vamos a proyectar Rapado, la primera obra de Martín Rejman, literaria, ¿no? Y que es su ópera prima como director de... ya había hecho un mediometraje, digamos, ¿no? Pero de largometraje es su primera obra, y es como que es una suerte de adaptación de su propio libro, en realidad de al menos 2 o 3 cuentos de ese libro. Bueno, va a venir a charlar eso porque esa película la crítica lo considera, o por lo menos hay cierto acuerdo que en la crítica de considerarlo como la primera película del nuevo cine nacional argentino, y justo se da, digamos, como se había dado en el comienzo del cine, que la literatura está ahí, ¿no? Como haciendo su trabajo. Sí, totalmente. Para los que no están en Buenos Aires, siempre digo, para los que estamos podemos ir, darnos una vuelta por la biblioteca, pero ¿de qué todo este material, las charlas, me imagino las entrevistas que están grabadas, se pueden ver? ¿Dónde? Volverlo a repetir, claro, Federico, la dirección por favor. de la plataforma para que la gente pueda acceder. Se puede buscar en el YouTube de la biblioteca, en YouTube, ponen Biblioteca Nacional, en ese perfil están todas las charlas de escritos en celuloide. En el perfil de la biblioteca también, la página web, está también colgado gratuitamente el catálogo que se puede descargar, donde hay un montón de material y diversos escritores que escribieron sobre temas puntuales históricos de cine. Y bueno, después está obviamente todos los que puedan acercarse a la biblioteca, obviamente la entrada es gratuita. Bueno, y hablando de todos aquellos que pueden acercarse, nos gustaría que repitas los días y horas en los cuales esta muestra está a disposición del público. La muestra se puede visitar de lunes a domingo, de lunes a viernes el horario es de 9 a 20 horas, y a 21 horas, y el sábado y domingo es de 12 a 19 horas. Okay. Y este jueves, si quieren venir, a las 18 horas vamos a tener una visita que vamos a dar los curadores de la muestra, una visita a la exposición. Bien. Y a las 19 horas, también de forma gratuita, en el Auditorio Borges, se va a proyectar El viento que arrasa, la última película de Paula Hernández. Bueno, fantástico, una muy buena iniciativa que va a seguir hasta fin de agosto, como dijiste antes. Sí, ¿no? Hasta la primera semana de agosto. Ok, bueno, ojalá que este tipo de iniciativas se puedan repetir, ¿no? O continuar. Sí, además van a ser las vacaciones de invierno, así que también es la posibilidad de los que no viven en Buenos Aires puedan darse una vuelta y agenden esta para visitar, para ver este encuentro entre la literatura y el cine, que ha sido tan fructífero y que a veces ha sido tan complicado. Sus vueltas, dimes y diretes han tenido, pero bueno, ahí hay todo un material, me parece súper interesante para visitar en la Biblioteca Nacional. Gracias, Federico. Muchas gracias. Por favor. Un placer. Fue la palabra de Federico Boido, uno de los curadores de la muestra Escritos en celuloide, cine y literatura argentina. Y ahora sí, nos vamos al segmento del señor Lucy.